En el corazón de Tebas, bajo el sol implacable de Egipto, un hombre trabaja con un cincel de bronce contra una pared de piedra. No está construyendo, no está decorando, está borrando. Tiene una lista en la mano. Nombres marcados, órdenes simples. Eliminar. Golpea la piedra una vez, luego otra, y un jeroglífico cae al suelo. No sabe quién fue ese faraón, no sabe qué hizo, solo sabe que su nombre debe desaparecer. Y no está solo. A lo largo del Nilo, otros hombres hacen exactamente lo mismo en templos, tumbas y monumentos. Es un esfuerzo coordinado, sistemático. Una civilización entera está siendo editada, reescrita golpe a golpe. Pero antes del borrado hubo grandeza. Egipto fue el imperio más rico de la tierra, extendiéndose desde Nubia hasta el Éufrates. En el trono estaba Amenhotep III, un faraón que no necesitó conquistar porque heredó una maquinaria imperial perfecta. Gobernó durante casi 40 años en una era de estabilidad, riqueza y expansión cultural. Bajo su reinado se levantaron templos colosales como el de Luxor. Se expandió el complejo de Karnak hasta convertirlo en el mayor centro religioso del mundo y se construyeron palacios inmensos como el de Malkata. Con lagos artificiales y residencias diplomáticas, Egipto no solo dominaba militarmente, también lo hacía a través de alianzas estratégicas. Reyes de Babilonia, Mitanni y otros grandes poderes escribían cartas al faraón pidiéndole oro, ese recurso que en Egipto parecía infinito. Pero mientras el rey acumulaba gloria, otra institución crecía en paralelo, el templo de Amón. Lo que comenzó como un centro religioso se transformó en una estructura de poder masiva. Controlaban tierras agrícolas, almacenaban grano, dirigían mano de obra y acumulaban riquezas inmensas. El faraón seguía siendo la máxima autoridad en teoría, pero en la práctica compartía poder con una élite sacerdotal que él mismo había fortalecido. Cada templo construido, cada donación, cada festival religioso hacía más poderosa a la institución que algún día podría desafiarlo. Cuando Amenhotep III murió, dejó atrás el imperio más poderoso del mundo, pero también un sistema desequilibrado. Su heredero no estaba destinado a reinar, pero el destino cambió las reglas. Un joven ascendió al trono, Amenhotep IV. De él sabemos sorprendentemente poco. No hay registros claros de su infancia, su formación o sus creencias. Es una figura que aparece casi de la nada, y sin embargo en pocos años tomaría decisiones que transformarían la historia de Egipto para siempre. Al principio su reinado no parecía diferente. Gobernó desde Tebas, participó en los rituales tradicionales y mantuvo la apariencia de continuidad. Pero poco a poco comenzaron a aparecer señales de cambio. Mandó construir nuevos templos dentro del mismo complejo de Karnak, pero no estaban dedicados a Amón, sino a una deidad menor, el Aten, el disco solar visible en el cielo. Introdujo un nuevo estilo artístico que rompía con siglos de tradición. Figuras alargadas, rostros extraños, proporciones irreales. Y algo aún más inquietante. Su esposa Nefertiti comenzó a aparecer en escenas realizando rituales religiosos por sí misma, en igualdad de escala con el faraón, algo nunca antes visto en el arte egipcio. Durante los primeros años, estos cambios parecían experimentales, casi sutiles, pero en el 5º año de su reinado, todo se volvió irreversible. Amenhotep IV abandonó su nombre, un nombre que honraba al dios Amón, y adoptó uno nuevo, Akenaten, que significa útil para el Aten. No fue solo un cambio simbólico, fue una declaración de guerra contra el sistema religioso tradicional. Al eliminar a Amón de su nombre, estaba eliminando al dios más poderoso de Egipto de su propia identidad como rey. A partir de ese momento, la transformación se aceleró. El Aten dejó de ser una deidad secundaria y se convirtió en el centro absoluto de la religión. Los otros dioses no fueron simplemente relegados, comenzaron a desaparecer. Akenaten proclamó que el Aten era el único dios verdadero, y que él, junto con Nefertiti, eran los únicos intermediarios entre esa divinidad y el pueblo.
Entonces llegó la orden más radical de todas. Equipos de obreros fueron enviados a lo largo de todo Egipto con una misión clara: borrar el nombre de Amón de cada inscripción, cada templo, cada monumento. No debían cubrirlo ni ocultarlo, debían arrancarlo físicamente de la piedra. Las paredes de templos en Karnak, Luxor y muchos otros lugares fueron marcadas con cicatrices rectangulares donde antes había nombres sagrados. La campaña no se limitó a Amón. Otros dioses también fueron eliminados, y en algunos casos incluso palabras relacionadas con la idea de dioses en plural fueron suprimidas. La religión tradicional egipcia, que había perdurado durante milenios, estaba siendo desmantelada. Incluso la vida después de la muerte cambió. Durante generaciones los egipcios habían creído en un juicio tras la muerte, en la presencia de Osiris y en un más allá estructurado. Akenatón eliminó estas creencias. El acceso a la eternidad ahora dependía exclusivamente del faraón y su relación con el Aten. Sin él, no había salvación. Pero Akenatón no se detuvo ahí. Abandonó Tebas, el centro religioso y político de Egipto, y ordenó la construcción de una nueva capital desde cero en el desierto. Eligió un lugar que no había sido consagrado a ningún dios, un territorio virgen. Allí fundó Akhetaten, el horizonte del Aten. En este nuevo espacio, lejos de la influencia del clero de Amón, intentó construir una sociedad completamente nueva basada en su visión religiosa. La ciudad creció rápidamente. Templos abiertos al sol, palacios, residencias, todo diseñado para reflejar la luz del Aten. Pero había un problema fundamental en todo este sistema. Dependía completamente de una sola persona. La religión, la política, la conexión con lo divino, todo pasaba por Akenatón. No había estructura que pudiera sostenerse sin él. Y entonces, después de aproximadamente 17 años de reinado, Akenatón murió. Lo que siguió fue una reacción rápida y silenciosa. El sistema que había construido comenzó a desmoronarse casi de inmediato. Los antiguos dioses regresaron, los templos fueron restaurados y la capital fue abandonada. Pero no fue solo un regreso al pasado, fue una eliminación deliberada. Akenatón, el faraón que intentó borrar a todos los dioses, fue borrado de la historia. Su nombre fue eliminado de inscripciones, sus monumentos desmantelados y reutilizados, su ciudad dejada al desierto. Durante siglos, fue como si nunca hubiera existido, pero el tiempo no borra todo. Miles de años después, arqueólogos comenzaron a encontrar evidencias, bloques reutilizados, nombres ocultos, cicatrices en la piedra. Poco a poco, reconstruyeron la historia de este faraón olvidado. Un hombre que intentó cambiar una civilización entera, reemplazar miles de años de tradición con una sola idea. Un solo Dios, una sola verdad. Un experimento radical de poder absoluto y fe absoluta. Y una lección grabada en piedra. Porque al final, el hombre que intentó borrar a todos los dioses terminó siendo borrado él.